Hola a todas las personas que están del otro lado escuchando. Mi nombre es Julieta Burini. Como Lucía ya les comentó al principio de este curso virtual, yo voy a estar dándoles en este video la parte de lo que es el perfil sensorial de las kombuchas. Para eso vamos a hablar un poco de análisis sensorial y después vamos a desglosar el perfil organoléptico de la kombucha para que podamos pensar en el análisis sensorial de esta bebida fermentada. El análisis sensorial como disciplina científica es bastante nuevo, alrededor de la década de los 40, y empezó a ser abordado para capturar e interpretar las respuestas humanas a determinados productos o a las características de determinados productos. En particular, en nuestro caso nos interesan lo que son los productos alimenticios y las bebidas. Esta interpretación de las respuestas humanas o estas reacciones humanas están relacionadas con nuestros sentidos, el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. En la definición formal de lo que es el análisis sensorial, se dice que esta herramienta busca evocar, medir, analizar e interpretar estas reacciones humanas al alimento o a la bebida que están siendo evaluados. Evocar hace referencia a lo que es recordar algo percibido, aprendido o conocido, que tiene que ver con nuestra capacidad de recordar y asociar, digamos, un determinado recuerdo a una determinada sensación física. En este punto es fundamental el entrenamiento de las personas que quieran hacer un análisis sensorial del producto que están consumiendo, ya que es necesario que se genere lo que se llama una biblioteca de sensaciones o vocabulario para poder describir eso que se está sintiendo. Nosotros podemos, por ejemplo, comer algún tipo de alimento y decir, esto me recuerda a la sopa que hacía mi abuela o a cuando iba a correr por la plaza. Sin embargo, si podemos asociar eso que estamos sintiendo a una determinada palabra, a un descriptor o a un adjetivo, entonces nosotros podemos describir bien qué es lo que estamos sintiendo. En esto de evocar también surge esta dicotomía entre lo que es la percepción versus la expectativa. Una cosa es lo que vamos a estar sintiendo y otra cosa es la expectativa de lo que esperábamos sentir cuando nos encontramos con determinado producto. Por ejemplo, cuando me encuentro o nos encontramos con una manzana, estamos esperando que al morderla sea crocante, jugosa, que tenga determinados aromas y sabores. Eso es parte de la expectativa que tenemos respecto al producto que estamos probando y la percepción de lo que realmente sentimos va a estar condicionado respecto a esa expectativa. Entonces, esta dicotomía hace que tal vez la expectativa que tenemos de determinado producto pueda estar incidiendo o teniendo un impacto sobre la percepción real del alimento que estamos analizando. En lo que es la evocación, como responde a características humanas, hay una gran componente sociocultural, obviamente asociada a lo que podemos sentir, a lo que sabemos sentir, a lo que estamos acostumbrados a sentir. Eso hace que, por ejemplo, para determinadas personas insertadas en una cultura determinada, sea necesario entrenarse más para la percepción y la descripción de determinados alimentos. Por ejemplo, personas que están acostumbradas a alimentos y bebidas muy picantes van a poder describirlos o van a entender o saber describir y asociar esos productos mejor que una cultura que en su dieta básica no incorpora este tipo de productos. El otro gran punto asociado con la descripción del análisis sensorial es el de la medición. Medir, como definición, es determinar en la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación con una unidad establecida que se toma como referencia. Es decir, que para poder hacer una medición requerimos una referencia, una escala o algún tipo de unidad de medida. En este caso, es necesario para el análisis sensorial que se generen escalas o medidas que puedan determinar o que puedan ayudarnos a describir eso que se está midiendo. Luego se necesita analizar, es decir, examinar detalladamente esto que se está midiendo para poder conocer sus características o cualidades y extraer de esta manera conclusiones. Y esto está muy relacionado también a poder interpretar esos resultados y atribuirles un significado determinado. Como vamos a ver un poco más adelante, existen en lo que es el análisis sensorial como herramienta científica diversos diseños experimentales o métodos o test
que nos van a permitir obtener una colección o colectar datos tanto cuantitativos como cualitativos para poder realizar análisis que nos permitan obtener un resultado que responda, por ejemplo, a la pregunta que nos estamos haciendo o que responda al objetivo planteado para este análisis en particular. Nosotros contamos con 5 sentidos que van a ser los receptores de estos impulsos, cada uno a través de sus propias células y mecanismos asociados que van a dar lugar a una respuesta perceptiva, una respuesta organoléptica. Estos 5 sentidos responden a fenómenos químicos como es el sentido del olfato, del gusto y algunos o algunas percepciones asociadas al tacto, y asimismo otros sentidos responden a fenómenos físicos, como es también una parte de lo que es la percepción del tacto, como el oído y la vista. Entonces, a través de estos 5 sentidos, nosotros podemos percibir y describir organolépticamente un alimento o una bebida. Este grafiquito que les pongo acá, que está relacionado más bien con lo que es la aceptabilidad de un alimento, tiene directa relación con lo que podemos percibir. Por eso lo puse como un ejemplo de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir de un alimento o una bebida y nos permite describirlo para realizar un análisis sensorial. Dentro del sentido, por ejemplo, del gusto, tenemos lo que son los gustos básicos, como es el dulce, el ácido, el salado, el amargo y el umami. Los primeros 4 tal vez nos resultan más familiares y los podemos relacionar rápidamente a cosas que sentimos comúnmente, el dulce a el azúcar, el salado a la sal, el ácido al limón o al vinagre, el amargo al café, por ejemplo. Y el umami tal vez nos resulta algo un poco más difícil de describir y está relacionado con un cierto sabor a carne, un sabor cárnico, a salsa de soja, hongos, que umami significa sabroso y viene por ese lado. Los caldos, por ejemplo, y fue descubierto o descrito en Japón recientemente, fue uno de los últimos sabores descubiertos. Entonces tenemos por un lado los gustos básicos, además también asociado al gusto y a lo que es más bien una sensación en boca, o entra también el otro sentido que es el del tacto, se tienen los sentidos como especiados, metálicos y astringentes, que responden a también una sensación en boca que podemos tener asociado a estos compuestos. Y siguiendo tenemos lo que se denomina flavor, que incluye los sabores básicos, el gusto, e incluye también lo que es el aroma de los sabores y nos dan como una especie de sensación global que se le llama flavor. En general nos pasa que, por ejemplo, cuando no podemos oler, en situaciones de anosmia, como bueno, muchos estuvimos o pudimos pasar cuando atravesamos, por ejemplo, el COVID, vemos que si se nos anula el sentido del aroma, se nos anula lo que es el sabor o el flavor de los alimentos. Si bien podemos sentir los gustos básicos, decir, bueno, esto es dulce, salado, ácido, amargo, bueno, o cárnico en el caso del umami, nos cuesta definir el flavor asociado a eso que estoy consumiendo. La palatabilidad, que tiene que ver con la aceptación de las bebidas o alimentos que tenemos, incluye no solamente estos sentidos del sabor, del aroma y del gusto, sino que también incluye lo que sentimos en cuanto a el tacto, a la vista y al oído, que responden a otras sensaciones que hacen que nos guste o no nos guste, o que tengamos determinada percepción o no de un alimento o una bebida, como es la textura, la temperatura de esos alimentos, que están relacionados con el tacto, el color, que está directamente relacionado con una cuestión visual, de aspecto de este alimento o bebida, la forma, si está carbonatado o no, si vemos burbujas, si encontramos turbidez o no, y si esto hace que sea aceptable o no para nosotros, y también, bueno, el sonido de, por ejemplo, si abro una bebida gaseosa, espero que haga un sonido al abrirla, y si no lo hace, ya me da una duda, una indicación de que hay algo distinto o mal con este producto. Y por último, el concepto de aceptabilidad de un alimento o bebida está relacionado no solamente con lo que son las percepciones sensoriales que involucran nuestros sentidos, sino además con condiciones tanto personales como, por ejemplo, ambientales y socioculturales, como veíamos al principio. No es lo mismo, o no vamos a tener la misma percepción de un alimento o bebida en distintos momentos de nuestra vida, dependiendo de nuestro humor, de nuestra edad,
del estado de ánimo, de la salud que tengamos, de los biorritmos. A veces no es lo mismo consumir un alimento a la mañana que a la noche y lo que percibimos de ese alimento no nos llega de igual manera. A una cuestión sociocultural, como hablábamos al principio de cuán acostumbrados estamos a consumir o no determinados sabores y aromas, a los diferentes umbrales de percepción que tengamos. Es por esto que, como vamos a ver más adelante, cuando se encara un panel sensorial, cuando se quiere entrenar un panel sensorial y tener un panel sensorial para poder tener un análisis sensorial de determinado alimento y bebida y poder tener datos colectables y que puedan ser correctamente analizados e interpretados. Entonces, las personas que son justamente líderes de estos paneles sensoriales tienen que conocer muy bien a cada uno de sus panelistas, evaluar las condiciones en las que está, tener, cuando se hacen análisis sensoriales, el ambiente en el que se hace ese análisis sensorial tiene que ser lo más controlado posible, con determinada iluminación, ventilación, libre de olores y demás. Bueno, ¿y por qué evaluamos sensorialmente, en nuestro caso, un alimento o una bebida? Por un lado, la evaluación sensorial, más allá de si estamos realizando o no un análisis sensorial en sí, tiene que ver con algo de lo que es la apreciación y el disfrute de eso que estamos consumiendo. Es una cuestión casi inconsciente en la que nosotros probamos algo y estamos evaluando si nos gusta, si no nos gusta, qué aroma tiene, cómo se ve, digamos, qué apariencia tiene, cómo es el sabor, cómo son las texturas. Es una cuestión casi inconsciente de cuando estamos consumiendo algo y está muy relacionado con lo que es esto, el hedonismo, en relación a lo que es el placer de consumir algún producto y a la apreciación. Por otro lado, la evaluación sensorial también está relacionada con lo que es la educación, ¿no? Esto de entrenarnos para catar sensorialmente, cuando vamos a hacer catas de vinos, catas de chocolates, catas de cerveza, en este caso catas de kombucha, y tiene una cuestión de educación para poder, como decíamos más atrás, tiene que ver con poder tener un vocabulario, poder describir lo que estamos sintiendo, y esto también está relacionado con concursos, por ejemplo, que están orientados a que nuestro producto gane una medalla, tenga algún mérito, sea reconocido en lo que es la producción y la calidad de ese producto. En relación directa con lo que es la calidad, pasamos al tercer como bloque de por qué evaluamos o analizamos sensorialmente un alimento y una bebida, y está más relacionado con lo que es el control de calidad de esos productos. Muchas industrias ya desarrolladas tienen su propio sector de control de calidad, que tienen también una parte no solamente control de calidad a nivel físico-químico, microbiológico, etcétera, sino también control de calidad a nivel sensorial del producto que se está sintiendo. Y para eso, en general, se tienen lo que se llaman paneles sensoriales, que son personas que están entrenadas para reconocer, para evaluar y para analizar ese alimento o bebida, de manera que después podamos analizar e interpretar esos resultados y poder tomar una decisión respecto a ese producto. En este punto, el control de calidad se refiere no solo a lo que es el control de calidad de materias primas, sino al control de procesos, si está bien hecho el proceso, si resultó como queríamos, en este caso la fermentación, el control de proceso está asociado con la fermentación también. Un control de producto final, que ese producto final sea consistente o no, se pueden hacer comparaciones con productos previos que hayan estado bien conservados para evaluar la consistencia del producto a lo largo del tiempo, permite también detectar problemas del proceso, también en lo que es sector de investigación y desarrollo nos permite hacer cambios en las recetas o determinados ajustes o evaluar para dónde direccionar el desarrollo de nuevos productos. El análisis sensorial también nos permite hacer un análisis de mercado, esto está más asociado con el consumidor y el grado de aceptabilidad por parte de los consumidores, y también nos permite obviamente realizar ensayos de vida útil, como decíamos, de estabilidad físico-química, microbiológica, que no solamente se pueden realizar analíticamente, sino que también los podemos evaluar a nivel sensorial. Como les decía, es necesario para esto tener o contar con un panel sensorial entrenado para lo que se quiere evaluar. Este entrenamiento lo que permite es generar una objetividad respecto a lo que se está consumiendo y poder realizar de esta manera distintos test o distintas metodologías que nos lleven a poder obtener el dato que necesitamos para poder cumplir con el objetivo propuesto de ese análisis en particular. En general, cuando hablamos de paneles sensoriales, se suele tratar de paneles que están conformados por bastantes personas
como para poder tener, en caso de querer realizar estadísticas, poder tener datos que sean robustos. En este punto hay un cuadrito que más o menos orienta en cuanto a la cantidad de personas que se necesitan para determinados análisis. Por ejemplo, si tenemos un panel sensorial de expertos altamente entrenados, con 1 a 5 personas se puede realizar un test y estaríamos teniendo resultados conformes. Obviamente una persona puede tener desvíos muy grandes, por lo tanto en realidad lo ideal es no tener menos de 5 personas que conformen el panel en lo que son personas altamente entrenadas. Para, por ejemplo, paneles de laboratorio entrenados, se suele tener un número de personas de 10 a 20 personas de panel. En un laboratorio donde se hace un panel de aceptación de producto, donde ya las personas no están tan entrenadas, se suelen estar un número más grande de personas. Y cuando se hacen paneles de consumidores, que está más relacionado, como vamos a ver, con la aceptabilidad del producto, se requiere hacer un test a una gran cantidad de personas para que realmente los datos que obtengamos de eso puedan ser estadísticamente analizables y puedan ser robustos lo que estamos obteniendo, o sea, que pueda ser un resultado al que le podamos creer. Para mostrarles rápidamente, no nos vamos a meter muy en profundidad en esto, sí podemos charlarlo en caso de que les interese hacer algún tipo de test en particular en sus productos, pero los test relacionados con el análisis sensorial de productos están divididos en 3 grupos. Por un lado se tienen los test discriminativos, que en este punto solamente se expone al panel distintas muestras y se les pide que encuentren la diferencia entre las muestras o la muestra que es distinta dentro de un número determinado de muestras. Por ejemplo, un test de triángulo donde en general se enumeran 3 muestras. De esas muestras, 2 son iguales y una es distinta. Se hace una numeración codificada azarosa y se le pide al panel sensorial que diga cuál es la muestra diferente. En este punto no sabemos o no vamos a tener información sobre cuál es la diferencia que encontraron, ni el grado de diferencia, o sea, ni cuán diferentes son, sino simplemente un test para decir es distinto o no es distinto. Por otro lado, tenemos los test descriptivos. Estos test ya nos proveen información más detallada, se arman de manera que obtengamos una descripción más detallada del producto. En este punto se le pide que se detallen los atributos sensoriales y se pide también que se evalúe la escala o la intensidad de ese atributo que se está evaluando. Y por último se tienen lo que se llaman test afectivos, que están más relacionados con, se le dicen test o escalas hedónicas, que están más bien relacionados con apreciaciones subjetivas, que tienen que ver con me gusta, no me gusta, por ejemplo, que son los test de aceptabilidad o test también de preferencia, donde en general acá están más bien test orientados a los consumidores y a evaluar la aceptabilidad del producto en el mercado o si se prefiere o no se prefiere determinado cambio en un producto y demás. Acá les muestro diversos papers, diversos trabajos de investigación asociados a kombucha, donde vemos que la mayoría de los test aplicados a lo que era el análisis de este producto están orientados a lo que son test descriptivos y test afectivos. Más que nada, es como para que tengan un ejemplo de los distintos análisis sensoriales que están asociados a este producto. A la derecha vemos gráficos de arañas que se pueden obtener a partir de la información obtenida, sobre todo lo que son test descriptivos, donde, fíjense, tenemos los distintos atributos y las intensidades que se fueron encontrando para cada una de las variables o las modificaciones que se hacían o se tenían en cuenta o se estaban analizando.